Queremos compartir con ustedes una explicación útil y relevante que resuma los pronunciamientos que ha hecho el Ministerio del Trabajo a través de sus circulares durante el desarrollo de esta pandemia. De esta forma, en primera medida queremos que ustedes conozcan cuál es el alcance jurídico que tienen estas circulares. En primer lugar, hay que señalar que no tienen fuerza de ley, no son un decreto y se encuentran normativamente por debajo de las resoluciones y los reglamentos. Todo esto quiere decir que no pueden ir más allá ni modificar las normas que ya existen. En segundo lugar, deben tener en cuenta que tienen un carácter interno, es decir, son lineamientos que establece el Ministerio para sus subordinados. En tercer lugar, debemos señalar que las circulares son obligatorias para los funcionarios del Ministerio de Trabajo, pero no para el público en general. Máximo podríamos entenderlas entonces como recomendaciones de orden general que hace el Ministerio en el marco de la pandemia. Sin embargo, sí debemos recalcar que su poder verdadero radica en que serán sin duda los lineamientos que van a seguir los inspectores de trabajo cuando adelanten investigaciones y realicen requerimientos a las empresas. Adelantemos entonces un recorrido a través de las principales circulares expedidas, iniciando con la circular número 021, a través de la cual el Ministerio estableció las primeras figuras que recomendaba utilizar a todos los empleadores para afrontar la situación de aislamiento causada por el virus. Sobre este tema hemos entregado ya una cantidad importante de información, razón por la cual basta recordar que los 4 puntos establecidos fueron el trabajo en casa, la jornada flexible, las vacaciones y el salario sin prestación del servicio. 2 anotaciones para tener en cuenta. Primero, que el trabajo en casa es una forma de trabajo remoto utilizado durante la emergencia, que será homologado al trabajo en casa ocasional, es decir, que no requiere las formalidades ni obligaciones del teletrabajo. Y el tema de las vacaciones, que posteriormente fue regulado a través del decreto 488, a través del cual se estableció que el empleador podría conceder al trabajador de manera unilateral vacaciones colectivas e incluso vacaciones anticipadas avisando con tan solo un día de antelación. Tan solo 2 días después fue expedida la circular 022, a través de la cual el Ministerio de Trabajo manifestó que ejercería estrictas medidas de inspección, vigilancia y control y que adelantaría fiscalizaciones laborales rigurosas para todos los empleadores frente a sus decisiones laborales. En esta circular, el Ministerio manifestó que hasta la fecha no había autorizado ningún despido colectivo ni ninguna suspensión de contratos de trabajo. En este punto sigue siendo importante diferenciar la causal de suspensión de actividades hasta por 120 días y la causal de suspensión por fuerza mayor. Ya hemos indicado que la primera requiere autorización y trámite previo ante el Ministerio del Trabajo. La causal de fuerza mayor, por el contrario, solamente requiere un aviso y el Ministerio podrá realizar una verificación de los hechos. Posteriormente fue publicada la circular 027, a través de la cual el Ministerio señaló que legalmente no es posible coaccionar, es decir, obligar a ningún trabajador para que firme una licencia no remunerada. Sin embargo, el Ministerio, yendo más allá de lo que establece la ley laboral, estableció que solamente sería válida esa licencia no remunerada si se daba como consecuencia de la iniciativa del trabajador. Debemos ser enfáticos al manifestar que las licencias no remuneradas tienen plena validez siempre que sea el producto de la voluntad libre y el acuerdo de las partes, independientemente que sea por iniciativa del trabajador o del empleador. Ya dentro de la fase de mitigación del virus, es expedida la circular 033 el pasado 17 de abril, a través de la cual el Ministerio ya establece opciones laborales que pueden llegar a afectar el ingreso de los trabajadores. Así, establece en primer lugar las licencias remuneradas compensables, a través de las cuales se paga el salario sin prestación del servicio, pero con cargo a tiempos que el trabajador debe compensar en el futuro. Debemos ser muy cuidadosos con la aplicación de esta figura, especialmente en materia de recargos por trabajo dominical y festivo. Nuestra recomendación es que si esos tiempos serán compensados en esos días, debe incluirse el pago del recargo respectivo. En segundo lugar, se reconoce la posibilidad de realizar modificaciones de jornada y concertaciones de salario. La primera figura se refiere a la posibilidad que tienen las partes de disminuir la jornada y pagar proporcionalmente el salario a las horas trabajadas. La segunda posibilidad se refiere a la figura de la revisión de los contratos de trabajo contenida en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual faculta a las partes para realizar una renegociación de las condiciones económicas del contrato de trabajo cuando se presenten graves e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica.
En tercer lugar, se plantea la posibilidad de modificar o suspender beneficios extralegales. Nuestra recomendación es que antes de realizar modificaciones de jornada y disminuciones de salario, se opte por esta alternativa o por lo menos se evalúe. Para la aplicación de esta alternativa laboral debemos tener en cuenta que si el beneficio o auxilio está contenido en un acuerdo o en el contrato de trabajo, solamente el convenio de ambas partes podrá modificar o suspender ese auxilio extralegal. Por el contrario, si el empleador lo reconoció unilateralmente y por mera liberalidad, contenido por ejemplo en una política, podrá de manera unilateral también revocar o suspender ese auxilio o beneficio. Nuestra firma considera que la circular excede sus facultades legales al establecer que este tipo de acuerdos requiere su formalización a través de un contrato de transacción. En nuestro concepto, y de acuerdo con lo establecido en la ley, bastaría con el acuerdo de las partes. En cuarto lugar, el Ministerio replica el llamado que ha realizado la Organización Internacional del Trabajo para que se realice la concertación de beneficios convencionales con las organizaciones sindicales y con los representantes de los trabajadores que han suscrito los pactos colectivos. En este punto es importante recomendar que se utilice la figura de la revisión de los convenios colectivos establecida en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo y que no se realicen simplemente acuerdos extraconvencionales. Por último, el pasado 23 de abril fueron expedidas la circular 034 y 035. La primera establece que las normas laborales y de seguridad social contenidas en los decretos 488 y 500 estarán vigentes hasta tanto se levante la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional. En este punto debemos tener en cuenta que una cosa es la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica y otra la declaratoria de emergencia sanitaria. Por su parte, la circular 035 estableció que las certificaciones de entrenamiento y reentrenamiento para trabajo en alturas con riesgo de caídas, vencidas a partir del 12 de marzo, se entenderán prorrogadas hasta por un mes después de que se levante la declaratoria de emergencia sanitaria. Por último, debemos recordar que cada caso debe evaluarse de manera particular y dependiendo de la situación y las condiciones de la empresa y de los trabajadores. Es muy importante que se eviten riesgos frente a posibles reclamaciones por vía de tutela y requerimientos del Ministerio de Trabajo, siguiendo el plan de ejecución de alternativas laborales que hemos establecido desde el inicio de nuestra asesoría. Les reiteramos nuestro apoyo y acompañamiento incondicional y queremos contarles que contamos con las mejores herramientas tecnológicas para la gestión interna y externa de nuestra firma con el fin de garantizar la prestación de un servicio eficiente y oportuno en la atención de todas sus consultas y requerimientos. Somos Barrera Palacio Abogados, su aliado estratégico en materia laboral.